Monitorização e Modelação de Sistemas Ambientais, LAMOSA. É projeto que está registrado na Reitoria de Proextensão da Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje nós temos o prazer de escutar a conferência do professor Alfredo Oliveira Ojeda, o professor Alfredo. Professor Alfredo é da Universidade de Zaragoza, do Departamento de Geografia e Ordenação do Território, e é professor do Programa de Pós-Grado de Território e Meio Ambiente, e tem uma ampla experiência com a hidromorfologia dos rios, e hoje vai compartilhar com nós outros a ampla experiência com o tema de hidromorfologia e avaliação dos rios. Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui hoje com o Alfredo. Eu he estado em 2022 com o professor Alfredo em La Unizar, e hoje estou muito contente e encantado em poder estarmos juntos aqui falando sobre a hidromorfologia. O professor Alfredo também tinha uma ampla experiência com o tema da conferência, e agora vou a dizer ao Alfredo que estou encantado com a presença, e quando queiras podemos começar a conferência. Gracias, Alfredo. De acuerdo, muchas gracias. Siento hablar en castellano, pero bueno, agradezco mucho la invitación que me ha realizado el profesor Eberbal, y quiero también mostrarle mi amistad y el recuerdo de los buenos meses que pasamos en la universidad trabajando juntos en Zaragoza y todo aquel trabajo de campo, excursiones que hicimos. Y para mí es un gran placer y un gran honor pues estar en vuestra universidad en Brasil, y muy contento de estar con vosotros. Entonces, si os parece, para no tardar más tiempo, voy a presentar voy a compartir pantalla. No, ahora no. Sí, bueno, ¿está ya? Sí, creo que sí. ¿Sí? Por favor, me confirmáis que se puede ver y... Ahora vai quedar solamente ti e a pantalla compartida. E me vou a cerrar a câmera. Sí. Vale. Verbal, ¿puedo empezar o...? Bueno, disculpadme, pero yo solo puedo ver mi presentación, entonces no sé si me estáis viendo o no, y me estáis escuchando bien. Espero algún tipo de confirmación. De acuerdo, gracias. Bueno, pues como veis vamos a hablar de hidromorfología fluvial, y dentro de la hidromorfología fluvial, que podemos considerar que es una ciencia que se está desarrollando ya en el siglo XXI, bueno, pues digamos que tiene tres utilidades claras. La caracterización de procesos en relación con lo que hemos puesto en el propio título, ¿no?, de esta intervención, la caracterización de procesos fluviales, la evaluación de ríos y el seguimiento de la restauración.
Cuando hablamos de caracterización de procesos, nos estamos haciendo la pregunta ¿cómo es un río y cómo funciona un río? Cuando hablamos de evaluación de ríos, nos estamos preguntando cómo está ese río, cómo se encuentra, en qué estado se encuentra. Y cuando hablamos del seguimiento de la restauración, lo que queremos decir es cómo responde el río ante ese trabajo de restauración que puede estar realizando. Entonces vamos a comenzar con esa primera parte, ¿no? ¿Qué es un río? ¿Para qué sirve, digamos, a escala planetaria y cómo funciona? La verdad es que podemos decir muchas cosas de los ríos. Podemos decir que es un sistema de transporte de equilibrio para los ciclos hidrológico, geomorfológico y para todos los ciclos biogeoquímicos. Es un corredor biológico, es un regulador bioclimático, es un sistema descontaminador, es un indicador ambiental y de cambio climático, es paisaje, patrimonio natural, infraestructura verde, patrimonio cultural e incluso identidad sociopolítica. Si lo vemos desde una perspectiva hidromorfológica, un río lo tenemos que concebir como un sistema de transporte. Un sistema de transporte de agua, sedimentos, nutrientes y seres vivos que es eficiente, sobre todo en los momentos de crecida, en los momentos de máximo caudal, y que es un sistema además autorregulado con diferentes formas de autorregulación, como veremos, como por ejemplo las llanuras de inundación. Podemos decir también que el río es geomorfológicamente inteligente, que autoconstruye su cauce para transportar con eficacia y es resiliente también resolviendo problemas, ajustándose y regulándose. El río transporta con eficiencia energética. Cuando le sobra energía, erosiona. Cuando le falta energía, sedimenta. Los ríos sirven para equilibrar el ciclo hidrológico planetario. Esa es una gran función que tienen. Y también contribuyen a regular el relieve del planeta, de manera que van conduciendo todos los materiales sueltos que se van generando por la erosión desde cada rincón de cada continente hasta los mares o lagos en los que desembocan. Y luego hay que considerar también los seres vivos que viven y se desplazan por el río, de manera que todo este conjunto de transporte y de equilibrio planetario podemos decir que son las arterias naturales del territorio. Insistimos en que la principal función de los ríos es el transporte de agua y sedimentos. Y al mismo tiempo de este transporte, el río cuenta con un sistema propio de autorregulación hidrogeomorfológica que dirige y completa ese transporte y aporta resiliencia al ecosistema fluvial. ¿Cómo se autorregula el río? Pues lo que va a hacer es ordenar ese transporte, controlar ese transporte y ralentizar ese transporte desde los continentes hasta el mar. Por ejemplo, la rugosidad que aportan los propios aluviones, los propios sedimentos gruesos, junto con la vegetación o la madera, va ralentizando ese flujo, va autorregulando el flujo, y también va ajustando la forma del cauce. También el río es capaz de regular las escorrentías extremas, es decir, las crecidas, teniendo sistemas como esos espacios inundables laterales que laminan el caudal por desbordamiento y disipan la energía. También el río va a regular las aguas subterráneas, va a almacenar temporalmente sedimentos gruesos en conos aluviales y en barras del cauce, ralentizando y escalonando el transporte. Clasifica los sedimentos con los flujos circulantes y sobre las morfologías de cauces y orillas. Regula también el océano con los aportes de agua y también con los aportes sólidos. Y también regula la dinámica litoral, es decir, los procesos de erosión, transporte y sedimentación, que van a intervenir también en la dinámica litoral y, por ejemplo, van a acumularse en las playas. Para que todo esto funcione, el sistema natural tiene que tener 3 características clave. Tiene que ser natural, es decir, estar en una situación lo más natural posible en la que sobreviva toda esa diversidad y complejidad que tiene el río. Además, otra gran necesidad del río es contar con conectividad, con continuidad de arriba a abajo, con continuidad lateral, con continuidad también de arriba a abajo en la vertiente vertical, conectividad con las laderas, conectividad con las zonas altas, con las zonas bajas, etc. Y otra característica que tiene que tener el río es la dinámica. Una dinámica dirigida por las crecidas, como veremos a continuación.
Esta función de transporte que tiene el río hace que el elemento clave del río sea el cauce. El cauce es un elemento que construye el propio río, es un elemento geomorfológico, es una forma de relieve, y lo que hace el río es diseñarlo, dimensionarlo para evacuar de forma eficaz las crecidas, que sobre todo las crecidas que consideramos geomórficas, las crecidas que a su vez son las que construyen el cauce, las crecidas más habituales, que son las que diseñan ese cauce y que son las más eficaces en el sistema, como sistema de transporte. Por tanto, tenemos que dar mucha importancia a las crecidas porque son imprescindibles para que el río funcione bien, para que tenga un buen estado ecológico y, por tanto, nos están aportando beneficios. Son el arquitecto del cauce del río, como decimos, el motor de toda la dinámica fluvial, distribuyen y clasifican el sedimento y la madera, generan nuevos hábitats, geodiversidad y biodiversidad, limpian el cauce, diluyen los contaminantes, recargan el acuífero, controlan las poblaciones de seres vivos y eliminan especies invasoras, conectan el cauce con los terrenos laterales inundables, intercambian alimentos, fertilizan la llanura de inundación y aumentan también las poblaciones piscícolas y proporcionan arena a las playas. Por tanto, en esta explicación del funcionamiento de los ríos, una de las cosas que tenemos que incidir especialmente es en la reivindicación de la importancia, el valor totalmente positivo, necesario, imprescindible que tienen las crecidas, es decir, los momentos de caudales altos. Mientras las crecidas son el acelerador del río, la vegetación es uno de los sistemas de frenado, de freno que tiene el río. Entonces, la vegetación tiene un papel muy importante también en la dinámica fluvial. Realmente todos los procesos van a funcionar a partir de las crecidas y de la pendiente. Entonces, la vegetación, junto con la rugosidad que hacen los propios sedimentos y las propias morfologías del cauce, como las que vemos en esta imagen, constituyen ese sistema de frenado, de regulación energética y de ralentización del proceso. La vegetación que coloniza los cauces realmente ocupa muy poco lugar en crecida. Es una vegetación flexible que lo que hace es reducir la velocidad, pero no provoca excesos de inundación. Eso sí, cuando hay pocas crecidas, cuando un río tiene pocas crecidas o ninguna durante varios años, la vegetación se va a desarrollar bastante en el cauce. Y entonces, bueno, pues lo que va a ocurrir es que se va a reducir la erosión, va a filtrar el transporte, va a clasificar la sedimentación y también va a fijar los sedimentos y estabilizar la orilla. Esto tiene sus aspectos positivos y también sus aspectos negativos. Es bueno, digamos, porque regula y equilibra, pero en ríos que tienen problemas puede favorecer la incisión, que vamos a ver que es en este momento el principal problema que tienen los ríos. Como síntesis de estas primeras ideas, podemos decir que un río es una forma de relieve autoconstruida para el transporte de agua, sedimentos, alimentos y seres vivos, que cambia mucho en el espacio y en el tiempo. Y aquí tendríamos tres palabras clave, que son la geomorfología, la dinámica y la diversidad. ¿Para qué sirve un río? Pues sirve para evacuar agua, sedimentos desde los continentes hasta el océano y, por tanto, para conectar las montañas y las laderas con los mares. Aquí tenemos una palabra clave que es la palabra conectividad o continuidad. ¿Y cómo funciona un río? Pues un río trabaja, como estamos diciendo, sobre todo con crecidas, se autorregula de forma natural y es un funcionamiento que es eficiente en crecidas, pero al mismo tiempo muy complejo, en el que hay muchos factores. Para que funcione bien con estas crecidas, tenemos dos palabras clave que son complejidad y naturalidad. Aquí podríamos extendernos mucho, pero tenemos el tiempo justo para esta conferencia. Entonces, no vamos a hablar de temas como los sistemas fluviales en general, las cuencas, lo que es el caudal, lo que es el cauce, los procesos, la dinámica fluvial. Digamos que esto nos llevaría varias horas de clases, ¿no?, sobre geomorfología fluvial. Pero todo esto en conjunto es lo que constituye el estudio de la hidromorfología. Sí que voy a poner estas imágenes porque sí que es relevante cuando estudiamos un río el conocer bien cuál es el banful, es decir, cuál es el punto que determina las dimensiones exactas del cauce, qué consideramos el fondo del lecho, qué consideramos el talveg, que sería ese punto de mayor profundidad, qué consideramos que son las orillas, y algunas medidas clave como pueden ser la anchura en banful, la profundidad, el cociente entre anchura y profundidad, que también es una medida clave
en geomorfología fluvial, el perímetro mojado, que se emplea también en fórmulas hidráulicas, la sección, el área de la sección, el radio hidráulico, que sería el área de la sección entre el perímetro, y la pendiente del cauce. A partir de estos valores, midiendo estos valores en un río, podemos ser capaces de calcular el agua que cabe, la cantidad de caudal que cabe en su cauce. Por tanto, a partir de qué caudal habría desbordamiento, habría inundación, estaríamos por encima de ese nivel. Y también esto nos sirve para poder comparar unos ríos con otros y la situación de un río respecto del pasado. Entonces, son unas medidas básicas que cuando vamos a un río tenemos que realizar. Son interesantes que las realicemos. Otro aspecto clave que tenemos que considerar en la caracterización del río, estamos en esta primera parte de mi intervención que se dedica a la caracterización hidromorfológica de los ríos, sería la tramificación. Para dividir un río en tramos para poderlo estudiar o para aplicar medidas de restauración, por ejemplo, es muy interesante y es primordial que hagamos una tramificación también hidromorfológica, es decir, que para dividir en tramos nos basemos en cambios geomorfológicos que presenta el río a lo largo de su trayecto y también en cambios hidrológicos, en cambios en la cantidad de caudal porque puede, por ejemplo, recibir un afluente, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, pues podríamos determinar un cambio de tramo. Entonces, ahí es importante también trabajar a diferentes escalas, como las que se representa en esta gráfica de Frisell, muy conocida. Podemos trabajar a escala de cuenca, a escala de tramo o a escala de unidad más pequeña, ¿no? De microhábitat. Y para clasificar tramos de ríos, para establecerlos, podemos fijarnos en tres aspectos, tres criterios fundamentales, como pueden ser el tipo de valle, como tenéis aquí en esta clasificación que desarrollamos en el año 2004, el tipo de valle, la pendiente del cauce y el tipo de cauce. A partir de estos tres criterios podemos cruzarlos y podemos obtener diferentes tipologías de ríos. Por supuesto que hay muchas clasificaciones, pero creemos que hay que basarse sobre todo en estos criterios. Hay muchos tipos de ríos y se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, por su tamaño y orden jerárquico, desde las cárcavas, desde pequeñas incisiones en el terreno hasta los grandes ríos. Una división de tipos de ríos fundamental es diferenciar los que son en roca y los que son aluviales, es decir, los que el cauce está labrado, construido sobre su propio sustrato rocoso, geológico, por así decirlo, o aquel cauce que va sobre sus aluviones, sobre sus propios sedimentos. Esta sería una identificación geomorfológica básica. También una forma de clasificar los ríos es en si son vadeables o no son vadeables, es decir, si los podemos cruzar a pie, andando o no, porque esto va a ser fundamental para el trabajo de campo. Si es suficiente con movernos en ellos caminando o es necesario llevar embarcaciones o otro tipo de elementos. También, desde una perspectiva hidrológica, los ríos podemos considerarlos o clasificarlos en permanentes, temporales o efímeros. Permanentes los que llevan agua prácticamente siempre, los temporales normalmente tienen una estación seca en la que deja de haber agua superficial y los efímeros son aquellos que solo llevan agua superficialmente en momentos muy concretos, cuando hay una precipitación intensa. Posiblemente una sola vez al año y unas pocas horas o incluso unas pocas horas a lo largo de varios años. Otra clasificación de tipos de ríos sería por el encajamiento del valle, en confinados o no confinados, es decir, si están encajados o no, si el valle es un valle estrecho y profundo o no. Y luego también por el estilo fluvial, es decir, la forma general de cauce, lo que entendemos habitualmente como ríos meandriformes, ríos trenzados, ríos rectilíneos, ríos anastomosados, etc. Esto sería el estilo, lo que conoceríamos como el estilo fluvial. Y por último, hay una clasificación que podríamos decir por los procesos geomorfológicos que tienen. Y aquí tendríamos que diferenciar básicamente 4 tipos de ríos. Los ríos en roca tendrían un tipo de procesos geomorfológicos. Los ríos aluviales de arena tienen otro tipo de procesos y tienen unas formas determinadas específicas de los ríos en arena.
Los ríos aluviales de grava, que es, por ejemplo, en los que yo más trabajo, aquí en Aragón, en los que más, en la cuenca del Ebro, en los que más proyectos he tenido, los que más conozco, los ríos aluviales de gravas, tamaño grava, como los que veis en algunas de estas imágenes. Y por último hay un tipo que, por ejemplo, tenéis más allí en Brasil, que serían los ríos que son aluviales, pero son cohesivos. Es decir, su material no es ni arena ni grava, sino que es más pequeño, es limoso o arcilloso. Entonces tienen una morfología mucho más compacta y en alguna medida se pueden parecer en su funcionamiento, en sus procesos, a los ríos en roca. Entonces también es interesante esta tipología de los ríos aluviales cohesivos. Con estos 4 tipos más o menos podríamos clasificar también nuestros ríos y trabajar en ellos en función de sí mismos. Pero como veis, hay diferentes tipos de clasificaciones. Por supuesto que también podríamos clasificar morfologías y explicarlas, ¿no? Las morfologías que encontramos en los cauces pueden ser morfologías de orilla, morfologías de llanura e inundación, morfologías, las barras de sedimentos, las barras de grava que veis aquí. Todo esto merece pues también una caracterización en los estudios fluviales que hagamos, mediciones de campo y también estudios de su evolución. Lo mismo que estudiar los procesos. Los procesos que, como sabéis, se pueden explicar muy fácilmente a partir de la analogía de la balanza de Lane que veis aquí, que más o menos lo que explica es ese equilibrio entre el caudal líquido y el caudal sólido y cómo un exceso o un déficit de uno de los dos puede desequilibrar el río y provocar procesos de acreción o de incisión. Esto es interesante estudiar este tipo de procesos, del mismo modo que los procesos en cambios de superficie, que también podemos estudiar a partir de cartografías geomorfológicas que realicemos y podemos establecer tendencias tanto de esa dinámica vertical, de si el río tiene o tiende hacia la incisión o hacia la acreción, y también en esa dinámica, digamos, lateral, si el río tiende a estrecharse o a ensancharse, en fin, cuál es la dinámica en definitiva que puede tener. Una vez vistos estos fundamentos, nos tenemos que quedar con que la caracterización, en definitiva, lo que utiliza son una serie de variables fluviales que las podemos utilizar como indicadores. Es decir, si hablamos de caracterización, les llamamos variables o cosas que medimos y las podemos incluir en un protocolo de caracterización, pero también las podemos utilizar luego como indicadores de evaluación, ¿vale? Como veremos a continuación. Entonces, las mismas cosas que podemos medir en un río nos sirven para caracterizarlo y también nos sirven para evaluarlo. Es decir, nos sirven para saber cómo es el río y también cómo está el río. Las variables que solemos utilizar en nuestros trabajos son la morfometría del cauce y dinámica lateral, que veis aquí, la actividad de procesos de erosión y sedimentación, la movilidad, imbricación, clasificación y acorazamiento de los sedimentos, si tiene dinámica vertical, como hemos señalado, esa acreción o esa incisión, cuál es la pendiente y estructura longitudinal en rápidos y pozas, cuál es la sección y estructura transversal, cuál es ese banfull, cómo haríamos una sección, cuál es el caudal geomórfico a partir de esa sección banfull, cuál es la potencia específica, que nos va a dar una idea de la energía que puede desarrollar el río para transportar y para erosionar también, cuál es el tamaño y forma de los sedimentos y en qué medida hay una colonización de vegetación en el cauce. Estos, digamos que son los elementos que cuando vamos al campo tenemos que intentar medir, tenemos que intentar fotografiar y conocer bien para poder evaluar cómo está el río y también para poder caracterizar cómo es el río en ese tramo. Por tanto, si hacemos un protocolo básico de caracterización hidromorfológica, tendríamos que incluir estos aspectos que veis aquí. Bueno, pues aspectos básicos en relación con el curso fluvial, la superficie de cuenca, clasificación, el estilo, etcétera, que se pueden sacar muchas veces del mapa o de la foto aérea de forma previa, y luego algunas medidas que hacemos ya en el cauce, como el medir sus dimensiones, hacer todos esos cálculos que hemos visto, como el caudal, la potencia específica, etcétera, y luego ver si tiene síntomas de dinámica lateral y vertical y si tiene impactos antrópicos, para lo cual, pues, por ejemplo, haríamos unas fotografías, ¿no? Con esto nos elaboraríamos un protocolo de campo.
Y luego, en ríos de grava, que ya os digo que es en los que más trabajo, creo que es fundamental hacer un análisis del sedimento. Observar cómo está el sedimento, si está suelto, si está imbricado, si está bien clasificado, tomar muestras de los elementos más grandes que encontremos, hacer también granulometrías superficiales, morfometrías, analizar el acorazamiento, estimar también su densidad y luego aplicar algunas fórmulas de competencia y de transporte que tomamos de la hidráulica, ¿no? Entonces, bueno, con estos aspectos podemos construir un protocolo de caracterización hidromorfológica. Cuando hablamos de hidromorfología lo estamos haciendo desde una perspectiva que sobre todo tenemos en la geografía física y tenemos también en la geología, ¿no? En mi caso, yo soy geógrafo físico. Y nosotros lo que estudiamos en los ríos es esto, la geomorfología o la hidromorfología. Pero desde la biología o la ecología se estudian los hábitats, que es algo muy parecido también, ¿no? Y desde la ingeniería fluvial se estudia la hidráulica y la morfodinámica, que también estarían de forma muy parecida en esto, ¿no? En suma, podemos abordar esta caracterización hidromorfológica desde diferentes ciencias, ¿no? Mi perspectiva y la que os estoy exponiendo es un poco la que hacemos desde la geografía física. Podemos terminar esta parte de mi intervención diciendo que los tramos fluviales que son hidrogeomorfológicamente complejos son, por tanto, tienen muchos procesos funcionales muy variados, van a tener también una mayor biocomplejidad que los tramos más simples. Es decir, van a ser más ricos también ambientalmente, ecológicamente, que los tramos fluviales que sean muy simples en su geomorfología. Es decir, cuanto mayor complejidad tenga la geomorfología, más valor ambiental va a tener también el río. En este sentido hay también un concepto reciente que es el de heterogeneidad geomórfica, que sería esa diversidad, esa heterogeneidad del propio sistema fluvial desde una perspectiva geomorfológica como base de la resiliencia, de la biodiversidad y de la salud fluvial, tanto planetaria como humana. Es decir, yendo más allá ya de los ríos. Por tanto, es importante que tengamos ríos geomorfológicamente complejos porque digamos que nos aportan mayor salud. Paso a una segunda parte que va a estar dedicada más a la evaluación. ¿Por qué evaluamos ríos? ¿Por qué evaluamos el estado de los ríos? La situación en la que se encuentran. Los evaluamos porque en general sabemos que se encuentran mal, que tienen problemas. Entonces, podemos decir que hay una serie de problemas de los ríos que le vienen del cambio global, del cambio al que estamos asistiendo, que incluye el cambio climático, que incluye el cambio en las cuencas, que incluye el cambio en todo el funcionamiento ecológico y ambiental. Y además, muchos de los problemas de los ríos dependen de una mala gestión que se está haciendo, una mala gestión humana con muchos aspectos, como puede ser la propia regulación de caudales o las defensas, las canalizaciones, muchos impactos que se aplican en la parte hidromorfológica de los ríos. Por ejemplo, lo que veis aquí tenéis una foto de un río del Pirineo aragonés, aquí en la península ibérica, un río que está sufriendo, como podéis ver en la propia imagen, pues un proceso de incisión, un proceso bastante rápido y grave de incisión y que no tiene una explicación muy lógica porque es un río que no tiene grandes impactos, pero sin tener grandes impactos es un río en el que se han aplicado una serie de cosas como una regulación de caudal, se le ha puesto una presa de retención de sedimentos, aguas arriba, tiene esa retención de sedimentos, se le ha canalizado, como podéis ver en la propia imagen, con esa escollera que se ha colocado en sus dos orillas, tiene por tanto obstáculos, se le ha desconectado con las riberas y con las laderas, se han destruido sus morfologías y entonces ha entrado también con mucha facilidad de vegetación, tenemos una colonización vegetal importante y esto al final lo que nos ha llevado en este río, que en principio no tendría por qué haber causado no tenía por qué haber tenido ningún tipo de problema, pero se le han ido aplicando estas acciones, pues es una simplificación de su cauce, que es mucho más estrecho que lo que era en el pasado y mucho más simple. Digamos que ha perdido esa heterogeneidad geomórfica y se ha generado también esta incisión
que si miráis un poco con detalle en la imagen, pues ha obligado incluso a hacer una segunda escollera aquí, un segundo piso de refuerzo de esta orilla, sin mucho sentido, pero se le ha vuelto a hacer esto, lo cual indica que el río se está encajando, ¿no? que está profundizando. Esto es algo que está siendo bastante generalizado en los ríos del sur de Europa y que nos tiene bastante preocupados, y sobre todo en los ríos de montaña. Bien, el problema, digamos que es un problema bastante general. Tenemos un problema relacionado con el cambio climático. El cambio climático está generando un incremento de la temperatura y un incremento de la irregularidad de los procesos extremos. ¿Esto qué significa? Está provocando que haya menos crecidas pequeñas, las crecidas pequeñas que son las geomórficas, las interesantes, digamos, para la construcción de los ríos. Sí que está habiendo más crecidas grandes y está habiendo también más estiajes. Es decir, más momentos de aguas bajas en las que el río no funciona, por así decirlo. ¿Esto qué provoca? Si tenemos esta situación, tenemos más vegetación dentro de los cauces, más invasoras que entran también en los cauces, más especies invasoras y menos sedimentos en movilidad. Si tenemos esto, el río responde estrechándose, simplificándose y realizando una incisión, encajándose. Este es el efecto que tiene el cambio climático en los ríos. Y lo estamos notando cada vez más. Además de ese cambio climático, tenemos un cambio global en las cuencas. Ese cambio global implica, al menos en las cuencas, como os digo, del sur de Europa. Esto sé que no es así en otros lugares del planeta, pero al menos en el sur de Europa sí que tenemos esta problemática. Hay una reducción de caudal, una disminución importante del caudal. En los últimos 40-50 años se ha reducido en un 25, un 30% del caudal prácticamente en todos los ríos. Es decir, hay menos agua. Hay más vegetación en las cuencas. Se ha recuperado mucho la cubierta vegetal por el abandono de las zonas rurales y la concentración de la población en ciudades concretas. Esto en España es muy evidente. Entonces se ha incrementado mucho la vegetación. Esto supone una menor llegada de agua a los cauces y tenemos también una menor llegada de sedimentos porque esa propia cubierta vegetal está protegiendo las laderas. Además de que los sedimentos se retienen de muchas maneras también antrópicas, como veremos. Entonces, ¿todo esto qué provoca? Si tenemos menos caudal y menos sedimentos también y un incremento de la vegetación, pues lo que está haciendo el río es estrecharse, simplificarse y encajarse. Está, digamos, aplicando la balanza de Lane y está haciendo este tipo de procesos. Si además tenemos embalses y malas prácticas locales del tipo canalizaciones, dragados, limpiezas, etcétera, lo que tenemos es también menos crecidas pequeñas porque se las quedan los embalses, tenemos más vegetación en los cauces, tenemos más especies invasoras en los cauces, todo esto aguas abajo de los embalses y tenemos también menos sedimentos porque se quedan retenidos en los embalses. Entonces, y tampoco se puede coger, digamos, el río no puede coger los sedimentos de las orillas porque están protegidas por las canalizaciones. Entonces, lo que tenemos como consecuencia de esto es estrechamiento, simplificación, incisión. Es decir, tenemos los mismos efectos por tres causas diferentes que van unidas. Entonces, tenemos un problema importante de emergencia fluvial. Emergencia fluvial en los ríos. Una emergencia fluvial que se manifiesta de forma muy clara en cualquier fotografía aérea que veamos de mediados del siglo XX, sobre todo en ríos de gravas, en ríos que estén al pie de cordilleras, como aquí al pie de los Pirineos. Tenemos unos ríos que eran muy anchos y ahora tenemos unos ríos estrechos y, digamos, envasados entre defensas, ¿no? Como podéis ver en esa imagen ilustrativa, ese ejemplo que tenéis ahí abajo en relación, por ejemplo, con la diversidad de la alimentación, ¿no? Tenemos unos ríos, bueno, pues totalmente estrechados, simplificados, envasados. Hemos convertido, digamos, los ríos naturales en no ríos, ¿no? En canales prácticamente. Y así tenemos ejemplos también muy significativos, como pueden ser los torrentes de montaña, muchos sitios en los que se han realizado repoblaciones forestales, en las que se han llenado también de presas de retención de sedimentos. Ahí tenemos un problema, por ejemplo, muy importante aquí en los Pirineos. También los ríos temporales y efímeros que se han desnaturalizado totalmente, se han invadido,
se han llenado de caminos, se han llenado de obstáculos, se han estrechado también. Hay muchos ríos urbanos y suburbanos que se han domesticado, se han canalizado y sus riberas se han convertido en parques, ¿no? Estos son algunos problemas extremos, pero que encontramos en muchísimos ríos en nuestro territorio. Esto hace que se haya generado una especie de círculo vicioso porque tenemos también un problema de riesgo, tenemos un problema de crecidas, de inundaciones, de daños y la respuesta ante esos daños no es dar más espacio al río, sino que es realimentar el problema estrechando los ríos y canalizando los ríos, ¿no? Entonces, bueno, este no reconocimiento, digamos, del problema nos lleva a un deterioro muy, muy importante. ¿Por qué evaluamos ríos? Pues en primer lugar, como hemos visto hasta aquí, porque están mal. En segundo lugar, en Europa al menos tenemos una directiva que nos obliga a evaluarlos. Una directiva que es una ley europea que es del año 2000 y que nos obliga a evaluar los ríos y a establecer protocolos de evaluación que incluyen además de los elementos biológicos y físico-químicos, también indica que hay que evaluar los elementos hidromorfológicos. Por tanto, como hemos dicho antes, las mismas cosas que medimos para comprobar el funcionamiento de un río, cuando caracterizamos el río les llamamos variables y les llamamos protocolos, como hemos hecho antes. Ya llegando a la tercera columna, cuando queremos diagnosticar el río, cuando queremos evaluar el río, pasamos a llamarles indicadores. Y entonces, en lugar de hablar de protocolos, hablamos de índices o métricas, ¿vale? Pero serían 3 fases, digamos, del mismo trabajo. Entonces, para este trabajo de evaluación también necesitaremos hacer un seguimiento, que es con lo que terminaremos. ¿Qué índices de evaluación hidromorfológica podemos recomendar? Hay muchos índices, prácticamente en todos los países hay uno o varios índices que se han ido poniendo en práctica y yo os destacaría como los más interesantes, pues por ejemplo, este índice de calidad de la morfológica, que es el índice italiano del equipo de Rinaldi, de Massimo Rinaldi, que incluye todas estas variables que veis aquí y evalúa las alteraciones de estas variables. A mí me parece un índice muy completo, muy interesante de aplicar. Si estáis en trabajos de evaluación de hidromorfológica en ríos, pues recomendaría la aplicación de este índice como uno de los posibles, ¿no? Otro índice muy interesante es el austriaco, desarrollado por Ploss y Habersack, que es el HIMET. Es un índice que le da mucho valor al sedimento, el sedimento como indicador clave, de manera que evalúa la aportación de sedimentos desde la cuenca, la transferencia de sedimentos en la red fluvial y también cómo están los sedimentos, en qué estado se encuentran dentro de cada tramo. De manera que aparte de ese indicador, es capaz este índice de obtener esos valores desde muy bueno hasta muy malo en una posible evaluación. Otro índice que podemos recomendar es el que preparamos en mi equipo hace ahora mismo unos 15 años. Lo publicamos por primera vez en 2007, que es el índice hidrogeomorfológico o índice IHG. Es un índice que evalúa, como veis aquí, 3 grandes áreas: la calidad funcional del sistema, la calidad del cauce y la calidad de las riberas. En la calidad funcional del sistema destacamos el régimen de caudal, es decir, la hidrología, luego la disponibilidad y movilidad de sedimentos y luego la funcionalidad de la llanura de inundación. Esto es lo que valoramos. En la calidad del cauce se valora tanto que el trazado, la morfología en planta sea natural, como que el lecho tenga una continuidad y los procesos longitudinales y verticales sean naturales, como también que las márgenes, las orillas, sean naturales y haya una movilidad lateral. Y, por último, evaluamos también en la tercera columna la continuidad del corredor ribereño, la anchura del corredor ribereño y la estructura, naturalidad y conectividad transversal de ese corredor ribereño. Es un índice que tiene también una versión para ríos efímeros que preparamos hace unos 5 o 6 años, en la que son los mismos indicadores, pero cambiando las puntuaciones que se obtienen con ellos.
es decir, ponderando más unos indicadores que otros. Estas son las aplicaciones que se han hecho de estos índices. Como veis, se han aplicado, al estar además fundamentalmente publicados en castellano, se han aplicado en España y también en países de Latinoamérica. Recientemente, bueno, hay también más aplicaciones en Brasil, como comentaré ahora, y también hay alguna aplicación más en México y en Perú. Pero bueno, básicamente ahí tenéis las principales que se han realizado. Por poneros algunos ejemplos de cómo podemos representar los resultados, ¿no?, de la aplicación de este índice IHG, en este caso es el índice IHG-E. Aquí tenéis una valoración de un trabajo que realizaron Daniel Ballarín y Daniel Mora para la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la península ibérica, y cómo salieron, bueno, pues los resultados de los ríos en ese mapa en el que se han representado esos valores finales de muy mala, deficiente, moderada, buena o muy buena, ¿no?, que son además los 5 colores que hay que poner en la cartografía, porque la propia directiva europea nos pide que utilicemos esos colores y esa gradación de valores, ¿no?, desde muy malo hasta muy bueno. Esta es otra aplicación reciente del IHG al arroyo Naposta Grande en Bahía Blanca, en Argentina, realizada por Valeria Pirchi, entre otras autoras, que es muy interesante. Como veis, se aplicó para los años 2016 y 2021 y se comprobó cómo el río había retrocedido, digamos, en su calidad hidromorfológica, había empeorado en esos 5 años en algunos de los tramos. Entonces, este trabajo nos parece muy interesante porque al índice que creamos le ha añadido una nueva representación en forma de pirámides, se parecen un poco a las pirámides de población, esta forma que tenemos aquí abajo, en las que se representa cada uno de los indicadores del índice en sus valores en las 2 fechas comparadas, ¿no? Y se va observando cómo unos indicadores han empeorado, otros han podido mejorar y un poco cuál ha sido la evolución. Aquí tenéis otra forma que está realizando la misma autora en el trabajo que está realizando ahora en el río Gállego, aquí en la cuenca del Ebro, en el que se observa también esta aplicación del índice y esta utilización de esta nueva forma de representarlo. Y otro trabajo que podemos presentar, que está en prensa, pero bueno, aquí lo ponemos, que lo acabamos de publicar y que agradezco la invitación a participar en él al profesor Eberval Marchioro, es esta aplicación del IHG al río Duas Bocas, ¿no?, en la que tenéis ahí la cuenca del Duas Bocas con la representación en colores también de los resultados de la aplicación del índice en una fecha del siglo XX, en concreto, que es la que tenéis abajo, en concreto 1970, y otra fecha en el siglo XXI, en concreto en 2019, y ver cómo han empeorado la mayor parte de parámetros, como podéis observar en las 3 columnas del índice, en estas gráficas que tenemos a la izquierda, salvo en el tramo 1, que es el tramo de cabecera, que ha mejorado su estado desde el siglo XX, digamos, al siglo XXI. Los otros tramos han empeorado. Hay un tramo intermedio, el tramo 2, que no se evalúa porque está ocupado por un embalse. Bien, y la última parte que os quiero presentar es, bueno, la parte dedicada a la restauración, ¿no?, a la restauración fluvial. En este sentido, la hidromorfología, además de servir para la caracterización y para la evaluación, como hemos visto hasta aquí, también serviría para el seguimiento de la restauración. ¿Por qué tenemos que restaurar ríos? Bueno, restaurar ríos, como hemos dicho antes, lo tenemos que hacer porque están mal, ¿no? Están en mal estado, por tanto, tenemos que buscar mejorar ese estado. El gran reto de la restauración es que, como hemos dicho, y como vamos a decir ahora, las crecidas son fundamentales. Entonces, tiene que haber crecidas en los ríos y, por tanto, tenemos que compaginar esa necesidad de tener crecidas, que son las que van a restaurar los ríos, con la gestión del riesgo que provocan. Esto es lo más complicado, por tanto, tenemos que adaptar nuestro funcionamiento social, digamos, también al funcionamiento fluvial. Realmente, si el objetivo final de cualquier trabajo ambiental es la salud del planeta y de las personas, por tanto, dotar, digamos, a la sociedad y al medio natural de resiliencia,
lo que necesitamos para ese objetivo son unos ríos sanos. Para tener unos ríos sanos necesitamos crecidas, como hemos dicho, y necesitamos una libertad fluvial. Necesitamos que el río tenga suficiente espacio y capacidad para moverse si lo necesita para tener su propio funcionamiento de forma natural. Si queremos crecidas y libertad fluvial, tenemos que hacer esa restauración fluvial. Y para hacer restauración fluvial, por tanto, tendremos que derribar obstáculos que perjudican esas crecidas y esa libertad fluvial. Tendremos que derribar presas, tendremos que desencauzar, tendremos que generar espacio fluvial. Y por tanto tendremos que cambiar nuestra forma de gestionar el riesgo. No podemos gestionar el riesgo con embalses y con defensas. Tendremos que gestionarlo de una forma mucho más adaptativa, adaptándonos por ejemplo, el valor que tienen las llanuras de inundación, ofreciéndonos esa disipación de energía que hacen en las propias crecidas. Por tanto, nunca más podemos desarrollar planes de defensa. No tenemos que hacer planes de defensa contra las crecidas como se hacían hace 50 años. Ahora tenemos que hacer planes de restauración de ríos que sirvan también para la gestión de las inundaciones. Y para esto, muy probablemente, no podemos hacer nada si no somos capaces de cambiar la forma de pensar y de actuar a nivel global, ¿no? Y por tanto, seguramente necesitamos decrecer, ¿no? Que es, ya que tenemos una naturaleza muy dañada y un sistema socioeconómico que realmente es insostenible, ¿no? Que está basado en el crecimiento, en el consumo y en la codicia. Entonces, tenemos que generar una nueva gestión del riesgo que tenga como objetivo esa resiliencia territorial en un contexto, además, de emergencia climática y, como hemos visto, de emergencia fluvial, de que los ríos se nos están encajando, se nos están incidiendo, se nos están estrechando y vamos a tener problemas. Esta nueva propuesta, ¿en qué la tendríamos que basar? La tendríamos que basar en la conservación de la naturaleza de los procesos, es decir, en conservar las crecidas como elemento fundamental, en la adaptación humana, es decir, en la ordenación del territorio adaptada a esas crecidas, a esas inundaciones, en la restauración fluvial, que como veremos tiene que ser hidromorfológica y adaptativa, y como algo fundamental también, en la educación ambiental, que ponga en valor las crecidas, la erosión, la inundación, el sedimento, el río como sistema. Cambiar, digamos, la forma de pensar de la sociedad a partir de esa educación ambiental. Esto, en definitiva, son soluciones basadas en la naturaleza que se están desarrollando en muchos países. También lo que podríamos llamar restauración basada en procesos y también medidas de adaptación basadas en los ecosistemas. Esto, digamos, que es algo en lo que se está trabajando en muchos sitios, ¿no? ¿Qué entendemos, por tanto, como restauración fluvial? Pues sería recuperar los procesos naturales de un sistema fluvial, restableciéndole su estructura, sus funciones, su territorio, su dinámica y con ello su resiliencia. ¿Y cómo hacemos esta restauración fluvial? Pues a partir de la eliminación de los impactos y a lo largo de un proceso que es largo en el tiempo, en el que trabaja el río hasta alcanzar un funcionamiento natural y autosostenible. Bueno, esta sería la definición que podemos aportar y tenemos en este momento muchos elementos, por ejemplo, los proyectos LIFE europeos, los criterios y directrices para restauración de ecosistemas. Está estableciendo en Europa, todavía no se ha aprobado del todo, una directiva de restauración ecológica. Tenemos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo también después de la pandemia. Y en España en concreto se está relanzando la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y también, bueno, pues seguimos trabajando en el ámbito del Centro Ibérico de Restauración Fluvial. Entonces, digamos que tenemos buenas perspectivas para poder hacer realmente restauración fluvial. Pero nos tenemos que preguntar qué queremos conseguir con la restauración fluvial, ¿no? Para determinar muy bien los objetivos. Os pongo esta imagen con esta restauración que se hizo hace unos años en Suiza, que es muy curiosa porque se hizo como un modelo de tableta de chocolate, como podéis ver ahí, y una restauración que en principio parece un destrozo del río, pero que la verdad es que el río respondió bastante bien a partir de este dibujo que se le hizo y recuperó unas formas fluviales de tipo islas, barras, etcétera, que eran muy similares a la situación natural que tenía este río hace un siglo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que intentar conseguir con la restauración fluvial? Pues estas cuestiones. Tenemos que conseguir naturalidad, tenemos que conseguir dinámica, conectividades, espacio para el río,
heterogeneidad, como hemos dicho antes, biodiversidad, funcionalidad, resiliencia, mitigación de riesgos, salud ambiental y educación fluvial. Todo esto tenemos que conseguir con los proyectos de restauración. ¿Y qué es lo que no tendríamos que querer conseguir con la restauración fluvial? O sea, las falsas restauraciones fluviales, ¿qué es lo que buscan? Pues, por ejemplo, estabilidad. No podemos nunca pedirle al río que sea estable. Eso no es restaurarlo. Es algo que nos viene bien socioeconómicamente, pero realmente no podemos pedir estabilidad. La estabilidad no sería un objetivo de restauración nunca. Lo mismo que no es un objetivo de restauración el control del río. Al río hay que darle libertad, no control. Ni biomasa, simplemente ampliar la vegetación, ni cumplir con la ley exclusivamente, ni darle mayor sección de desagüe, ni hacer un camuflaje de los impactos, ni un maquillaje, ni buscar motivos estéticos de que el río parezca más bonito a la población. Es decir, crear escenarios, esto no sería tampoco restauración. Dar al río mayor accesibilidad a las personas para que lo puedan emplear tampoco sería un objetivo de restauración. O, por ejemplo, utilizarlo como recreo. Esto pueden ser objetivos interesantes en espacios urbanos, por ejemplo, pero no son restauración. Entonces, al final, restaurar un río es devolverle al río su libertad, su dinámica, ¿no? Y su territorio. Entonces, para hacer una buena restauración necesitamos caudal, necesitamos sedimentos, necesitamos crecidas, necesitamos espacio y necesitamos tiempo. Y podemos decir que la restauración fluvial es hidromorfológica, es autorrestauración, es decir, es una restauración pasiva, que es solo ayudar un poco al río para que luego él haga el trabajo, y además tiene que ser hidromorfológica. No es plantar árboles, es crear otra vez unas condiciones hidromorfológicas para que el río pueda desarrollar a su vez su propia dinámica y pueda haber árboles y seres vivos en él, ¿vale? Pero hay que trabajar la hidromorfología, hay que trabajar con caudales, sedimentos, crecidas, espacio y tiempo. Y desde luego es fundamental las crecidas. Y esto lo hemos observado en muchos trabajos de seguimiento, trabajos de seguimiento en los que hemos visto que los ríos empezaban a recuperarse y a hacer una buena restauración propia cuando tenían una crecida. Esa crecida siguiente a una demolición, por ejemplo, de una presa o de la eliminación de un obstáculo, esa crecida era la que conseguía hacer realmente la restauración. Por tanto, necesitamos crecidas no solo para la salud de los ríos, tal como están ahora, sino también, si los restauramos, también necesitamos crecidas. Las principales pautas de restauración que se están haciendo son devolver espacio a los ríos, como tenéis en estos ejemplos que veis aquí. El derribo de presas también es algo que se está haciendo. Para que os hagáis una idea, en España se han eliminado unas 630 presas, todas ellas de pequeño tamaño. Son presas como las que veis aquí, de 3-4 metros. Alguna en la que hemos trabajado en el seguimiento tenía hasta 12 metros. La más grande que se ha eliminado en España tenía 22 metros, pero no son grandes presas, pero son presas pequeñas, son obstáculos pequeños, pero es muy importante esta labor que se está haciendo aquí, ¿no? En todo el ámbito peninsular. Otra cosa que se está haciendo más en Centro Europa es la desprotección de orillas, desencauzamientos y descanalizaciones. Se está recuperando dinámica en ríos que estaban totalmente canalizados, convertidos en canales rectilíneos, como podéis ver aquí. Estas son imágenes de diferentes ríos de Suiza, en el centro de Europa. Entonces, bueno, esto es otra línea que se está trabajando. Y otra línea de restauración hidromorfológica también que está siendo cada vez más activa es el aporte de sedimentos para frenar la incisión. Hemos dicho que la incisión es un problema grave de los ríos. La única manera de frenar la incisión es echarle más sedimento al río o permitir al río que erosione en determinadas zonas para que produzca más sedimento y frene esa incisión. Entonces, aquí tenéis algunos ejemplos, como es uno que en Alemania, otro en Suiza y otro en Navarra, aquí en España, en el que es un proyecto en el que se han aportado al río 100.000 metros cúbicos de sedimento nuevo, procedente de las antiguas defensas, de los antiguos zonas de acopio que se habían hecho en el pasado, y se han devuelto al río y el río se ha recuperado perfectamente.
Para terminar ya, comentamos la necesidad de hacer un seguimiento, ¿no? Un seguimiento de la restauración y una gestión adaptativa, ¿no? En este sentido, la evaluación que hemos hecho y que hemos hablado también en el apartado anterior de mi explicación, la evaluación es interesante para ver cómo está el río, pero también es interesante para ver si el río responde bien, por ejemplo, a una restauración, ¿no? Si está respondiendo bien a una restauración. Por tanto, el seguimiento hidromorfológico que hacemos de un río con estas técnicas que podéis ver en estas imágenes, pues por ejemplo, marcar árboles o marcar sedimentos que luego vamos a buscar con un sistema de radiofrecuencia o hacer secciones y hacerlas cada poco tiempo para ver si el río va cambiando. Este seguimiento es fundamental y nos lleva también a la gestión adaptativa. Es decir, si estamos haciendo una restauración determinada y vemos que el río no responde bien, o le cuesta, por ejemplo, movilizar el sedimento o tiene algún tipo de problema que hace que no esté mejorando su situación, lo evaluaríamos, por tanto, a ver si está mejorando o no, y si vemos que no mejora, pues tendríamos que hacer una gestión adaptativa, es decir, tendríamos que hacer un cambio en la estrategia de trabajo, pues para ver si haciendo algún tipo de acción podríamos mejorar ese río, ¿no? Entonces, os pongo algunas imágenes de algunos trabajos que hemos hecho de seguimiento de la restauración. Por ejemplo, se pueden hacer catas en meandros antiguos, pues para ver su profundidad y qué características geomorfológicas tienen, de cara también a poderlos reconectar con el río. Hemos hecho también sondeos para ver en ríos efímeros, para ver hasta dónde llega el material aluvial, por ejemplo, y esto nos permite también establecer medidas de restauración. Esto los hicimos en la Rambla de Cariñena. Por supuesto, hacer medidas topográficas para ese seguimiento es siempre una tarea fundamental. Trabajar la granulometría del sedimento y comprobarla en diferentes puntos y a lo largo del tiempo también nos permite ver si el río se va recuperando o no, haciendo granulometrías superficiales como aquí. Comprobando también si el transporte de sedimentos es efectivo o no, con una técnica como esta, que es la de Healy-Smith, ¿no? Que consiste en colocar una trampa de sedimento colgándola desde un puente, pues para ver con qué caudales entra el sedimento, por tanto se moviliza el sedimento o no se moviliza. Aquí la imagen anterior correspondía al río Ebro y esta corresponde al río Gállego. Son lugares donde hemos realizado trabajos con este sistema Healy-Smith. Hemos hecho también en algunas ocasiones catas para comprobar si un río estaba dispuesto o no a entrar por un cauce que se le había planteado como solución también de restauración. Se han medido, por ejemplo, velocidades de la corriente, pues para ver si era viable o no que se le practicara a ese cauce un punto de ayuda, ¿no? Pues para que la corriente se bifurcara y generara, por ejemplo, una isla. Y también hemos trabajado en diferentes estudios, pues ver cómo se pueden sacar los sedimentos de un embalse y hacer un bypass y pasarlos aguas abajo de ese embalse, ¿no? Esto tuvimos, por ejemplo, un proyecto en Andalucía y realmente es bastante complicado. Es uno de los retos más importantes que tenemos, el coger sedimentos acumulados en los embalses y llevarlos aguas abajo de las presas, ¿no? Y aquí tenéis un trabajo también muy reciente que ha dirigido nuestra compañera Azkoa Ibisate de la Universidad del País Vasco del seguimiento del derribo de una presa en Oyoki. Aquí se pintaron un montón de piedras y se colocaron chips también dentro de piedras para localizarlos luego con radiofrecuencia, y se ha podido comprobar cómo después del derribo de esta presa, pues a lo largo de 6 años se ha ido produciendo el transporte de ese sedimento que estaba retenido antiguamente por la presa, y cómo se ha ido observando y se ha ido midiendo hasta dónde han llegado cada una de las piedras que se habían marcado, pues sabiendo ya pues cuántos metros de desplazamiento han tenido y por tanto comprobando que la restauración y la eliminación de la presa ha sido efectiva para ese transporte de sedimento.
Y nada, también comentaros pues que todos estos aspectos de restauración pues también se llevan desde el Centro Europeo de Restauración Fluvial. Hay diferentes centros también estatales en diferentes países de Europa y, por ejemplo, aquí tenemos el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, en el que, bueno, pues trabajamos gente del ámbito académico, de la consultoría técnica o de la gestión y de la administración, en todos estos proyectos, pues de intentar sobre todo concienciar sobre la necesidad de restauración fluvial y ir trabajando en estos temas. Y con esto termino. Muy obrigado, muchas gracias y espero vuestras preguntas y comentarios. Gracias. Olá, Alfredo, muchísimas gracias por la intervención ou pela charla. Estou muito contente com tu charla e creio que ha dado muito bueno para os estudiantes da asignatura que temos agora. Esta é uma intervenção que faz parte da asignatura de erosão e hidrossedimentologia e conectividade em cuencas hidrográficas, que é uma asignatura do nosso programa de pós-grado, que nós outros transmitimos por o canal do YouTube. Então, se os estudantes fizeram algumas perguntas, algumas porque estão trabalhando agora, Alfredo, nós outros temos feito trabalho de campo em uma cuenca hidrográfica urbana e é muito diferente do que nós outros miramos em Pirineus. Os cauces de los rios não são mais rios, só alguma coisa não são rios, mas há muita retilinização de local, há muitos problemas, não há cauces pequenas, rios pequenos, não há nada mais. Então, é um problema de los centros urbanos e é a primeira vez que tentamos fazer a aplicação do IHR para uma área urbana de Brasil com muitos problemas. Então, os estudantes fizeram algumas perguntas e vou falar para ti. Uma das perguntas é como pode a vegetação das ribeiras e o lecho de um sistema fluvial ser um indicador positivo ou negativo da saúde de um rio? E quais são os principais fatores que influem em este indicador? Bien, desde mi punto de vista, la vegetación... ¿Se me oye bien, verbal? ¿Sí? Sí, está muy bien. Desde mi punto de vista, la vegetación y con los trabajos que hemos hecho es un indicador positivo cuando está en la ribera y es un indicador más bien negativo cuando está en el cauce. Es decir, si tenemos vegetación dentro del lecho, ocupando totalmente las barras de sedimentos, colonizándolo todo, posiblemente es por un problema que tiene el río. Nos puede estar diciendo que el río tiene pocas crecidas, que el río no es capaz de eliminar esa vegetación, que puede ser una vegetación pionera, anual, que desaparece rápidamente. Entonces, si vemos mucha vegetación dentro del cauce, normalmente nosotros, dentro del lecho, la consideramos un indicador negativo, porque el factor principal puede ser un caudal muy regulado por embalses o ausencia de crecidas o ausencia de flujo suficiente de agua y sedimentos que pueda construir geomorfología y no vegetación, por así decirlo. En cambio, la vegetación en las riberas, en las orillas, sí que es un indicador positivo, porque eso significa que las raíces de las plantas están alcanzando el freático, están alcanzando el agua que tenemos debajo de las orillas, ¿no? Si no tuviéramos vegetación en las riberas, en las orillas, es probable que sea porque esa vegetación ha muerto o no puede sobrevivir, no puede desarrollarse porque no alcanza con sus raíces el nivel freático, el agua subterránea. Y entonces puede ser un indicador de que el río está sufriendo incisión, de que se está encajando. Por tanto, un río sano, en principio,
desde mi experiencia, es un río que tiene vegetación en la ribera, pero no vegetación en el lecho. Se eu vou falar uma outra. Há alguma relação entre a ordenação do território em uma cuenca hidrográfica e a restauração fluvial? Debería haberla, pero no siempre la hay. Lo que ocurre, yo conozco, claro, casos de España. En España se hace una planificación hidrológica que considera también la ordenación del territorio, pero la restauración fluvial se está haciendo en casos muy locales, en casos que son fáciles de hacer, en sitios donde no hay conflicto, en sitios donde hay un obstáculo que se puede quitar porque a nadie le importa, porque ya no tiene ningún uso. Se está haciendo en los sitios fáciles, pero no se está haciendo en los sitios difíciles. Y la ordenación del territorio tendría que ser más potente para obligar a hacer restauración en sitios difíciles. Por ejemplo, en Francia hay varias zonas urbanas que se han derribado, las casas, porque eran zonas muy inundables. Esto se ha hecho en Francia en varias localidades, al menos se han hecho en 6 sitios de Francia, ¿no? Que yo conozca. Entonces, se han derribado edificios, casas pequeñas, se han indemnizado, pero se han derribado porque el río las inundaba con mucha frecuencia. Entonces, eso para mí es restauración fluvial. Porque si quitas esas casas y estás recuperando para el río esa zona, lo podemos considerar restauración fluvial. Pero para eso hace falta una ordenación del territorio muy potente que diga, como esta zona es de alto riesgo, vamos a modificar la planificación urbana y vamos a decidir que esto se elimina y se devuelve al río. Para eso hace falta, digamos un poder administrativo muy, muy fuerte, ¿no? Frente a la propiedad privada, etcétera. Ese es el problema al que no llega siempre la ordenación del territorio. En España, que yo sepa, solo se ha hecho en un sitio. En una localidad de la provincia de Valencia, que se llama Ontinyent, sí que se ha eliminado un barrio, unas casas que formaban una calle, porque se inundaban con mucha frecuencia, y ahí sí que se ha conseguido hacer. Pero en otros sitios es todavía implanteable. Entonces, tenemos que hacer una buena ordenación del territorio, pero sobre todo tiene que ser una ordenación que incluya figuras de devolución al río que es público, al dominio público del río, de espacios que son privados. Es decir, la ordenación del territorio sería fundamental en una restauración que consista en devolver espacio al río. Y eso se está haciendo muy poco, y solo en sitios donde no hay conflicto. Alfredo, há muitas outras perguntas aqui, então se foi aproveitar o tema, que é há outra pessoa que está aqui mirando a intervenção, é que como afrontar a recuperação dos rios em zonas densamente urbanizadas ou agrícolas? Como podem ajudar os índices de valoração em este caso? Perdona, la última parte no la he entendido bien. Como afrontar a recuperação dos rios em zonas densamente urbanizadas ou agrícolas e como podem ajudar os índices de la valoración en este caso? Vale, muy bien, sí, ahora sí. Mira, está claro que en zonas muy urbanas o de mucha presión agraria no se puede hacer restauración del todo. Hay que intentar hacer solo mejora, no se puede hacer más que alguna mejora o alguna rehabilitación, ¿no? Cuando tenemos mucha presión sobre el río, no podemos hacer restauración. Entonces, hay que intentar hacer una reconciliación, digamos, una reconciliación del río con la ciudad o del río con el espacio agrario, de manera que en unos
en unas zonas, en unos tramos urbanos, consigamos devolverle al río espacio, por ejemplo, y restaurarlo, y en otros tramos urbanos no lo hagamos, sino que dejemos la orilla para la ciudad o para hacer un parque, ¿no? Que puede ser una cosa intermedia. Entonces, no queda otro remedio que, digamos, que llegar a un acuerdo de la ciudad con el río y hacer no hacer restauraciones, sino hacer algo intermedio que sea en un espacio restauración, en otro espacio no, en un espacio restauración, en otro no. Quizás los tramos periurbanos próximos a las ciudades se pueden destinar más a la restauración, ¿no? Y en otros no tanto. En este sentido, también el tema de los índices. El índice IHG, por ejemplo, se podría aplicar para ver en dónde están los principales impactos, ¿no? Ese índice, sobre todo, nos sirve para, y lo estáis aplicando en trabajos también en zonas urbanas. Hemos visto que en las zonas urbanas también funciona, se puede utilizar, ¿vale? Pero sobre todo nos sirve para determinar bien en qué tramos hay más impactos que en otros, ¿no? Pero os recomendaría también otro índice que no lo he puesto en la presentación, que es un índice francés que se llama URBS, URBS, ¿vale? Que los investigadores que lo han desarrollado son Logan Lespez y Marianne Germain, que son profesores en la Universidad de París 12, creo que es, París-Créteil, ¿vale? Este es un índice que es muy interesante porque combina, evalúa tanto la hidromorfología como la conectividad social. Es decir, y utiliza indicadores hidromorfológicos, pero también indicadores sociales. Y claro, el tema está en que normalmente donde tenemos mejor la hidromorfología, tenemos peor la conectividad social. Hay menos posibilidades, digamos, de que el ámbito social entre en el río, ¿no? Y donde tenemos más conectividad social, tenemos entonces peor la hidromorfología. Entonces, de la combinación de los dos tipos de indicadores, se pueden sacar conclusiones de en qué tramos se pueden destinar para conectividad social y qué tramos se pueden destinar para restauración hidromorfológica, ¿no? Entonces, me parece interesante ese procedimiento y hablar de conectividad social también y utilizar ese índice URBS, URBS, ¿vale? Que si quieres te puedo mandar la referencia. Alfredo, me encantaria que depois tu me enviaste a referência do artículo, ¿sí? Que depois, então, vou disponibilizar para os estudantes da assinatura e para as outras pessoas que estão mirando a apresentação da intervenção agora, pode enviar um e-mail para ti ou para nós outros em Brasil e nós outros compartilhamos o artículo, ¿sí? De acuerdo. Muy bien. Entonces, hay más dos preguntas. Una es, ¿cuáles son las estrategias que se han adoptado en España para promover un cambio de la mentalidad sobre los ríos, ¿no? de los cambios en la forma de los ríos? Sí, los cambios en la mentalidad social, ¿no? Sobre entender los ríos. Sí. Bueno, es un tema muy complicado. Entonces, es un tema que, por ejemplo, en el CIREF, en el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, desde cuando lo fundamos en 2009, fue la principal preocupación, ¿no? Entonces, se ha intentado trabajar mucho sobre esto a través de jornadas, de congresos, se han hecho 4 congresos, a través de publicaciones, a través de folletos divulgativos, o sea, pequeños elementos divulgativos, educativos, pero con eso se llega muy poco, porque se llega, digamos, a personas que ya están concienciadas, ¿no? Que ya están preocupadas por la situación
medioambiental por los problemas ambientales. Y en cambio no se llega al conjunto de la sociedad. Para llegar al conjunto de la sociedad hacen falta posiblemente una inversión en publicidad, en medios de comunicación, etcétera. Y no tenemos disponibilidad para hacer eso. No tenemos posibilidad de hacer eso. Entonces, aquí yo creo que es fundamental la labor que tienen también los gobiernos, ¿no? Los estados. El tener la suerte de que en algunos momentos haya una sensibilidad por estos temas fluviales en la administración y en administraciones concretas, ¿no? Las administraciones del agua, por supuesto, pero también la propia Administración General del Estado, ¿no? El que haya una preocupación por estos temas. En ese sentido, pues que en España se hiciera la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, pues por ejemplo ha sido una buena estrategia, pero necesita relanzarse mucho más y necesita mucho más de divulgación. O sea, se están haciendo proyectos, se están restaurando ríos, pero no se está divulgando bien por qué se hace y cuáles son los resultados y por qué eso es bueno para todo el mundo, ¿no? Para toda la gente. Es una pena, pero no hay una estrategia de divulgación y de comunicación y de información adecuada para esto. Y de hecho, ahí también tenemos, en el lado contrario, tenemos grupos de presión económicos, sociales e incluso políticos que están en contra de que, por ejemplo, se derriben presas y se hagan restauración. Están en contra porque digamos que lo consideran contrario al neoliberalismo capitalista absoluto que defienden, ¿no? Y entonces son grupos de presión socioeconómica y política que rechazan cualquier tipo de proyecto de restauración, tanto a nivel local como a nivel estatal. Y esto, bueno, pues realmente nos impide bastante también realizar trabajos de restauración. Entonces, bueno, pues ahí queda mucho trabajo por hacer. En este sentido, creo que tenemos que hacer ese trabajo entre todos. Tenemos que hacerlo desde las universidades, tenemos que hacerlo desde la administración y tenemos que hacerlo con el conjunto de la sociedad. Para eso la educación ambiental es una herramienta fundamental que tenemos que desarrollar. Y bueno, ahí también creo que desde la geografía tenemos un papel importante. Entonces, yo ahí, bueno, os pediría a todos los geógrafos y geógrafas de Brasil y de todos los países que hagáis esa concienciación, ¿vale? Del valor de los ríos, de la importancia que tienen para el planeta, para la salud y de lo positivos que son tanto los ríos como las crecidas, como los propios proyectos de restauración, de quitarles obstáculos, ¿no? Alfredo, tu he contestado la última pregunta que yo había imaginado ou pensado em falar para ti, que é não sei se és professora ou um estudante, a Claire, quando a persona habla como a geografia, no contexto escolar, ha abordado a questão fluvial em tu localidade, contribuindo a melhor tratamento de los rios. E depois podemos pensar em como nos outros de países tropicais, como o Brasil, estamos fazendo o trabalho de la educação em nosso país. Además, em esse momento, temos a crise da Amazônia, né? Onde nós outros temos a diminuição dos caudales, de las crecidas, né? Então, creio que tu pode fazer uma charla para nós outros da importância da geografia para os rios de Aragón. Sí, sí, un poco en la línea de lo que he comentado, ¿no? O sea, la geografía
tanto en nuestro plan de estudios, ¿no? Estudiamos mucho los ríos. Hay asignaturas dedicadas a la hidrología, a la geomorfología fluvial, tanto en grado como en máster. Y bueno, creemos que sí que estamos favoreciendo también que los estudiantes de geografía puedan trabajar también en ámbitos que son de gestión fluvial, ¿no? Y eso en Aragón se está consiguiendo ya en algunos casos, ¿no? Hay algunas empresas de consultoría ambiental que han contratado a geógrafos y geógrafas no solo para hacer cartografía o para hacer ordenación del territorio, sino también para hacer estudios ambientales en ríos con problemas, para hacer proyectos de restauración, y realmente sí que estamos participando. Y una prueba también interesante de esto es que cuando fundamos el CIREF, que se fundó desde un colectivo bastante grande de personas, no pensábamos que la mayor parte de los profesionales del CIREF o el colectivo profesional, digamos, más numeroso, al final son los geógrafos. Hay más geógrafos que biólogos incluso en el CIREF, entre los socios del CIREF, del Centro Ibérico de Restauración Fluvial. Y muchos de estos geógrafos están trabajando. El problema es que desde la geografía nos impiden mucho aquí en España trabajar en la administración. Es muy difícil entrar en la administración porque entran mejor desde la ingeniería o desde la geografía es difícil. Pero en el ámbito, tanto desde el ámbito académico como en las empresas privadas que están contratando geógrafos, sí que se está trabajando bastante en temas fluviales. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en nuestros programas de estudios universitarios, tanto de grado, de máster, de doctorales, tenemos que tratar de fomentar el seguir manteniendo estudios sobre ríos, porque creo que es un campo de trabajo muy importante para nosotros. En los ríos hay mucho trabajo por hacer y creo que es un reto del futuro. La restauración fluvial es un reto del siglo XXI y creo que va a ser un nicho de trabajo, un nicho profesional. Por tanto, tenemos que mantener en nuestros planes de estudios también estudios fluviales para que estas personas se puedan seguir formando en estos temas y puedan trabajar en ello. Alfredo, creo que ahora podemos terminar la intervención. Eu estou muito encantado pela intervenção. Quando hablo de Alfredo, quedo muito contente, porque Alfredo me ha recebido em Zaragoza em 2022. Eu he tido a oportunidade de conhecer muito das cuencas hidrográficas, dos casos de intervenção em los rios de Aragão. E quando nós outros, no primeiro trabalho de campo, estava com Alfredo e havia dito: Alfredo, onde estão as arcilhas? E nós outros, onde estão as arcilhas? E depois uma questão muito clave que a mim me parece é que o ordenamento de alguns sítios dos rios de Aragão são muito diferentes de nós outros em Brasil. Porque em Brasil há no Código Florestal que há uma delimitação dos espaços onde se deve ter os corredores ribeirinhos. E em Aragão há alguns espaços que são espaços apropriados para os parques, né, Alfredo? Então, isso é uma questão também muito diferente, e principalmente no sítio de Zaragoza, no centro da cidade. Então, Alfredo, encantado. Estou muito agradecido por tua intervenção. Creio que as pessoas que estiveram conosco até agora estão muito contentes também. Estou aqui agradecendo a todas as pessoas que quedaram conosco até agora. Agradecer novamente ao Alfredo e falar que os intercâmbios de nossos conhecimentos são muito importantes. E desde 2022, e creio que
adelante temos novos trabalhos para desenvolvermos juntos entre Aragão e Vitória. Alfredo, encantado, muy bueno estar aquí contigo. Lo mismo digo, ha sido muy bueno, encantado de estar con vosotros y encantado de poder seguir trabajando juntos. Espero que sigamos mucho tiempo. Hasta pronto, Alfredo.